Adelante. Bien, ahora sí. Entonces, tenemos un canal YouTube a nombre, bueno, lo coloqué a nombre mío, Ardis Martínez, y ahí entonces estamos lanzando todos estos estudios, estos temas de días domingo. Así que, bueno, a los que ven por YouTube, yo les saludo en el nombre del Señor. Hay varios suscriptores, así que me alegra también que ellos puedan recibir esta palabra a través de esta tecnología, ¿no? Del Zoom. Y como decía, en breve, la vida de Job es una vida, al comienzo especialmente, es una vida muy especial, muy llevadera, un hombre que era correcto, perfecto delante de Dios. Dios tiene gran estima de él, lo considera, hasta que comienzan sus situaciones por causa de que el enemigo solicita a Dios probar la fe de este hombre. En los primeros capítulos vemos a Job sufriendo la pérdida de todos sus bienes materiales, pero sin embargo, con todo eso, Job igual ama al Señor y adora al Señor y no reniega de su fe. Después el enemigo toca la vida de sus hijos, prácticamente mueren todos sus hijos, sus hijas, y después al final su esposa le desecha y lo abandona, y en ese abandono le dice que reniegue de Dios y se muera. Y Job, con todo esto, sin embargo, igual él dice la palabra que él adora. Y él da por entendido que si yo recibo lo bueno, ¿por qué no voy a recibir lo malo si estoy en las manos de Dios? Un tremendo ejemplo, ¿no? Un testimonio que da él para también nuestras vidas hoy en día. Si Dios nos permite vivir lo bueno, hay cosas, situaciones que vamos a tener que saber también enfrentar, que van a ser complicadas, pero lo importante es tener nuestra vida segura en las manos de Dios. Eso es lo más importante. Y luego, dentro de toda esta situación, el enemigo pide tocar la vida de Job, el cuerpo, físicamente, y Dios se lo permite para que no toque su vida, su alma, ¿no? Y es aquí donde Job cae con una terrible llaga, una lepra tremenda, desagradable, que es apartado de la sociedad y sufre cada día por esto, hasta que sus amigos, que él tenía 3 amigos muy bien considerados, saben de él, ¿no? Y se enteran de esta noticia de que él estaba muy mal y vuelven se reúnen entre ellos y toman su tiempo y dejan tiempo justamente para ir donde está Job y estar con él. Llegan junto a él y en ese momento no hablan palabra alguna. Job está mal, él está haciendo lo que tradicionalmente hacían de arrojarse ceniza y estar en silencio, y ellos hacen lo mismo, ¿eh? Ellos, interesante cómo ellos empatizan con el dolor de su amigo. Y después que pasa este tiempo, fueron más de 7 días, 7 noches, dice la palabra, Job al fin puede desahogar, al fin Job en el capítulo 3 puede hablar lo que hay en su corazón, y sus amigos le escuchan, y dentro de lo que él dice, en resumen, él anhela la muerte, y bueno, en un momento dice, mejor no hubiera nacido, algo que lógicamente no podía hacer, ya no puede volver atrás, pero él anhela la muerte. Sin embargo, en este anhelar la muerte, él no está diciendo que él se va a quitar la vida, él tampoco hace eso, porque también sería pecar delante de Dios, él sabe que su vida está en las manos de Dios, pero sí pide a Dios que mejor era morir, porque en la muerte le encontraba descanso. Y después que sus amigos escuchan estas declaraciones, en el capítulo 4 adelante comienzan las observaciones, comienzan los discursos de sus amigos hacia Job. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en breve. Hay mucho que decir, ¿no? Dentro de estos capítulos, especialmente vamos a ver capítulo 4, 5 y un poquito del 6, con respecto a lo que dicen sus amigos. Eh, y en esta primera declaración, como le decía, Job en el capítulo 3 anhela la muerte o no haber nacido. Para él la muerte en sí ciertamente es un descanso. Y en un momento dice en el capítulo 3, verso 13, habla de los beneficios de la muerte, de estar muerto. Dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Y es verdad, o sea, para la persona que tiene su fe en Dios,
La muerte es un descanso. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Job lo tenía claro. Ahora, cuando el ser humano no encuentra respuestas, cuando el ser humano se ve totalmente encerrado en situaciones y a su alrededor y no ve salida, aunque tenga personas que le aman, aunque tenga familia cercana, aunque tenga amigos que le estiman, sin embargo, la angustia del momento, la pena, la situación que vive, les lleva a pensar que la muerte es la solución. Nosotros, bueno, yo conozco personalmente, como decía tiempo atrás, personas que han tomado esa mala decisión, lamentablemente, personas amadas por uno, pero ha sido muy triste. Y uno se da cuenta que la muerte al final no es la solución al problema de la vida. El problema de la vida se debe enfrentar en la vida. Los problemas en la vida se confrontan, se enfrentan en la vida misma, no en la muerte. Y más aún, como decía, cuando nosotros tenemos nuestra vida totalmente entregada al Creador. Nosotros sabemos que hay alguien que está con nosotros en nuestra vida y que está siempre extendiendo su mano para darnos socorro. La muerte, por otro lado, es el paso a otra vida. Es el paso a una vida donde ya no podemos llegar con una mochila de frustraciones, de temores, de miedos o depresiones para descansar. El descanso y la paz del alma la da Dios, la da en vida a través de Jesús. Cuando pasamos este umbral, se menciona siempre, ¿no? Cuando pasamos el umbral de la muerte para entrar a la vida eterna, ya no existe en nosotros, ya no está en nosotros esa mochila de temores, ya no está en nosotros esas depresiones, porque nosotros entramos a la eternidad reconciliados ya con Dios. Y la reconciliación es por gracia, al haber recibido un día, al haber conocido a Jesús y haberle aceptado en nuestro corazón. Cuando pasamos a la muerte para nosotros como cristianos en nuestra fe, la muerte sí es un descanso, porque no vamos con esas depresiones, como decía, que muchas personas tienen y piensan, ah, si muero, todo eso queda atrás. No queda atrás. Se enreda más aún el problema, porque tienen que enfrentar a Dios. Cuando Job declara que al morir reposaría, como lo dice ahí, dormiría y tendría descanso, él tiene una certeza en su corazón. Y es por esa certeza que él tiene, que él sabe que no ha hecho nada malo en su vida. Él sabe que ha estado bien delante de Dios. Por lo tanto, si muere, él muere en paz. Él muere tranquilo. O sea, el paso hacia la otra vida está bien para él. Deja de sufrir en esta vida y descansa por fin. O sea, su conciencia, de hecho, está tranquila. La conciencia de Job. El deseo de morir que él plantea en el capítulo 3 en su desahogo, mayormente es por el dolor y el por no poder entender por qué está pasando por esta situación. Pero él tiene paz con Dios, él tiene paz en su corazón, pero no entiende por qué está pasando esto. Al pronunciar este desahogo en su corazón, él, por supuesto, espera también la comprensión de aquellos que están a su lado, en este caso sus amigos. Ya no tiene su familia, pero están sus amigos que estuvieron con él, que hicieron lo mismo que hacía él, ahí agachados y humillados y en silencio. Entonces Job espera que sus amigos le puedan entender. Ellos le han demostrado con estas actitudes que le aman. Ellos han dejado todo para estar con él y ahora le escuchan en silencio. Y de aquí uno puede sacar aplicaciones de inmediato, ¿no? Qué bueno es tener personas de confianza en quien nosotros podamos depositar o desahogar también nuestros temores, nuestras preocupaciones. Es importante tener buenos amigos a quienes podamos nosotros contarles nuestras cosas íntimas, nuestras situaciones íntimas.
porque son personas que nosotros sabemos que sabrán entender y van a saber dar un buen consejo. Y especialmente si hablan con la verdad y con la palabra de Dios, por supuesto, como respaldo. Esos son los buenos amigos, los que nos convienen. Por eso es bueno también buscar las personas correctas en cuanto a amistades, porque pueden haber amigos y amigos. Y mayormente en el ambiente nuestro, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos la fe que en común con otros, podemos encontrar amistades. Dentro de este mismo grupo, yo sé que tenemos amistades, porque podemos conversar las cosas, podemos plantearlas, podemos dejarlas y orar unos por otros, y eso es bueno, eso hace bien. Esto también esperó Job, que sus amigos pudieran darle a él palabras de apoyo, palabras de aliento, que es lo que necesitaba. Pero lamentablemente, para sorpresa de él y para pena de su corazón, ellos le comienzan a juzgar, ellos comienzan a criticarle y comienzan a buscar en ellos mismos humanamente la respuesta en su razón de por qué le ha venido todo este mal a su amigo, a Job. ¿Por qué ha venido todo esto sobre la vida de Job? Y el primero que habla es Elifaz, el discurso de Elifaz en el capítulo 4 y 5. Son dos capítulos en que él menciona ciertas cosas. Yo quise resumir un poco lo que él dice en estos dos capítulos, que dice muchas cosas, ¿no? Bueno, lo que hace Elifaz en primer lugar es, en pocas palabras, un poco describir primero el perfil personal y humano de Job. Cuando dice en el capítulo, dice capítulo 4, ¿no? Comienza a decir: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, y aquí comienza a halagar a Job y a destacar cuáles características de él. He aquí, dice, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Y esforzabas las rodillas que decaían. Lo primero que dice: mis palabras quizás te van a ser molestas al principio, pero tengo que decirlas. ¿Ya? Pero destaca, ¿no? Comienza a describir la vida de él. Tú enseñabas a muchos, tú fortalecías a otros con tus palabras, tú eras un buen consejero porque enderezabas la vida de aquellos que andaban mal y además dabas esfuerzo a los débiles. Pero ahora, y ahí viene la otra parte, ¿no? Primero destaca esto, pero ahora, mira cómo estás, más ahora el mal te ha venido a ti y te desalientas. Comienza a buscar de otra manera ahora la situación en Job. O sea, lo que le dice un poco es: aplica a ti mismo lo que tú enseñabas, lo que tú decías, lo que tú hacías. Y tu temor no es, tu temor a Dios no es tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. O sea, le dice, no dices que tu andar es recto ante Dios, por lo tanto, esa es tu defensa. Reflexiona, eso le dice Elifaz, no comienza diciendo, reflexiona ahora en esto, en lo que estás viviendo. Si eres inocente y recto en tu andar, porque Job lo era, ¿por qué estás sufriendo? O sea, ahí comienza, ¿no?, a juzgar la situación, a mirar más superficialmente lo que está ocurriendo con Job. ¿Por qué estás sufriendo? Y lo que le dice, lo que mi experiencia me ha mostrado es que a los que siembran mal, cosechan mal y Dios les castiga. Eso lo dice más adelante. No voy a leer todos los versículos porque se alarga. ¿Ya? Martita. Ardis, esto es juzgar o reflexionar. Es que van las dos cosas. Por eso cuando avanzo yo voy a dar a entender un poco más el tema. ¿Ya? Ok, ok. Claro, porque él le dice, como, si tú estás haciendo las cosas bien, ¿por qué te está pasando esto otro? O sea, en el fondo, más que reflexión, está ya como haciendo una acusación, como de fondo. Yeah. Ese es el problema.
¿ya? Ok. ¿Por qué Dios le estaba castigando? Elifaz aclara ciertamente a Job, cuando uno lee todo el capítulo, él aclara a Job que Dios no castiga al justo. Eso le hace entender que al que anda en lo recto y el que lleva una vida grata ante él, no puede ser castigado por Dios. Y esto es ciertamente una verdad. O sea, Elifaz está diciendo verdades, verdades. Por lo tanto, si Job era justo, hacía las cosas bien, si Job había confiado en Dios, ¿por qué él también en un momento desea la muerte? ¿Y por qué Dios permite estas situaciones sobre su vida? Por eso le dice lo que el hombre siembra cosecha, eso le dice Elifaz. Lo está juzgando. Está viendo en él algo que hizo, le está haciendo entender algo hiciste en tu vida que no ha sido grato al Creador. Por lo tanto, debes aceptar el castigo en humildad. Y miren lo que declara en el capítulo 5 y el verso 17. Le dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y esa es una palabra, bueno, de hecho eso lo encontramos también en Proverbios, capítulo 3, versos 11 y 12, y después también lo encontramos en Hebreos, capítulo 12, versos 5 y 6, la misma esencia de lo que dice Elifaz, esta bienaventuranza del castigo, ¿ya? Al que Dios ama, él castiga, para que aprenda en obediencia. O sea, ¿hay verdad en lo que dice Elifaz? Ciertamente la hay. O sea, lo que él está diciendo es verdad. ¿Tiene razón en su argumento? La tiene. Pero el tema es que no es el caso de Job. Ese es el tema. Job no ha hecho las cosas malas delante de Dios. Job no ha pecado. Job no ha sembrado mal. Todo lo contrario. O sea, el testimonio que tiene Job lo avala de lo que ha hecho con otras personas. Entonces, lo que está diciendo él, Elifaz, es que hay algo detrás. Job, tú tienes algo en tu vida. Has hecho algo, por lo tanto te está ocurriendo esto. Estás cosechando de algo que hiciste. Algo sembraste mal. Aunque Job siempre hizo lo correcto delante de Dios. Y aquí vemos entonces que el discurso en sí de Elifaz es el discurso o el juicio humano. El juicio humano que no siempre es justo. Pues hablo de juicio porque es verdad, es un juicio. Él está enjuiciando injustamente a Job conociéndole. Si Elifaz era amigo y sabía cómo era Job, pero al verlo en la situación, lo juzga y le dice, algo malo hiciste. Sembraste algo malo, por lo tanto estás cosechando. Y lo juzga por lo que ve, por lo que ve. Y quizás comentario personal, ¿no? Quizás alguna vez todos nosotros en algún momento no, hemos hecho algún juicio, quizás no nos hemos dado el tiempo de mirar más allá, ¿no? De buscar más allá en la situación, de tratar de comprenderla. A veces decimos, esta persona está pagando por lo que hizo. Y lo hemos dicho, y hasta yo, y es verdad, sin ir más allá de la situación, lamentablemente. Y el juicio humano es capaz de destruir una vida al hablar de esa manera. Pues hay que tener tanto cuidado, ¿no? Con enjuiciar, aunque tengamos una verdad, porque Elifaz tenía una verdad, pero no era la que correspondía decírsela a Job. Elifaz enjuició a Job, lo sometió a un proceso, igual que en las leyes, lo somete a un proceso por lo que veía él, según su criterio, y decide, él mismo decide que es responsable de algún delito oculto. O sea, lo que hace Elifaz, lo juzgó y determinó que su sentencia tenía que ser castigo de Dios. Él hizo eso, juzgó, enjuició y dijo la sentencia es esta. Por lo tanto, por eso le dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. O sea, tú mereces el castigo. Y humíllate y sujétate y espera en Dios, nada más. Ese fue el criterio. Ahora, legalmente, para someter una persona a un juicio legal, se deben considerar primeramente analizar las situaciones, las circunstancias
Si las pruebas son claras, si las pruebas son evidentes, entonces recién se procede a llevar a juicio a la persona. La persona es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Pero aquí, lamentablemente, Elifaz lo culpó de inmediato y lo juzgó. Elifaz juzga a su amigo en base a ese criterio que él tenía. Ahora, según comentaristas, ¿no? Elifaz era un hombre bastante místico, era un hombre con cosas muy espiritual, de visiones y cosas así. De hecho, en el capítulo 4, del verso 15 al 17, Elifaz recibió una visión, ¿ya? Y él dice, y al pasar, el verso 14 incluso dice, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Hasta ahí dejémoslo. Pero con eso fue como una visión que Elifaz recibió, y esta visión él la aplicó en la vida de Job. Él la aplicó en la vida de Job. Según estos pasajes, según lo que nosotros leemos, la experiencia de esta visión nocturna que él tuvo, Dios le muestra que los impíos sufren. Y esto es la base para acusar a Job al verle en este lamentable estado. El discurso de Elifaz comenzó bien. Las palabras de Elifaz comenzaron bien, con mucha sabiduría, al reconocer, como vimos, ¿no es cierto?, al principio, las buenas características de su amigo Job, pero luego se deja llevar por sus pensamientos, más basados en sus experiencias, que al final son las que, como les digo, aplica sobre la situación de vida de Job, y en lugar de ayudar a levantar el ánimo de este, le hace decaer. Y le hace incluso a Job anhelar aún más todavía su muerte. Porque cuando Job comienza a responderle a Elifaz, en la respuesta de él en un momento es, en el capítulo 6, verso 8 al 9, dice, ¿quién me diera que viniese mi petición? ¿Cuál era la petición de Job? Era morir. Y que me otorgase Dios lo que anhelo. Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Job sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Cuando dice que soltara, que sabía que la prueba que estaba pasando venía de Dios. De alguna manera venía de Dios, él lo tenía claro. Y estas palabras de su amigo le hacen decaer, por supuesto. Ya prácticamente a él no le quedan fuerzas. Después de escuchar esto, que es el primer discurso, luego más adelante veremos nosotros de los otros dos amigos, pero en este primer discurso a Job ya no le quedan fuerzas para hacer nada. Miren lo que declara en el verso 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? No tengo fuerzas, eso le está diciendo, para seguir adelante. Ya no me queda paciencia, ya lo he soportado todo. Job está decepcionado. Job en su dolor se siente también traicionado. Pero mis hermanos, en el verso 15 dice, me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. La traición, una vez conversamos también de esto, la traición es tan fuerte y tan dolorosa, ¿no?, para uno, cuando tenemos nuestras amistades y alguien nos traiciona. Y así se sentía en ese momento Job, traicionado por las palabras de su amigo. También declara, enséñenme, dice en un momento, háganme entender realmente en qué he errado y yo callaré, eso lo dice el verso 24. O sea, si estoy mal, y con mucha sinceridad, y él no lo dice con rencor, sino abiertamente le abre su corazón y le dice, si realmente yo estoy mal, si yo he pecado, si yo he hecho algo que no corresponde, díganme qué es. Él estaba dispuesto a reconocer, a pedir perdón si era necesario. ¿Dónde estaba el apoyo de ellos? Él necesitaba eso. Él esperaba esas palabras de ánimo. Necesito palabras de ánimo. Que ustedes me ayuden. Y él termina diciendo en el verso 29 y 30, vuelvan ahora
y no haya iniquidad o no haya maldad en mí. Vuelvan aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay maldad en mi lengua o iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas o las cosas que no son de Dios? Ven si digo mentira. Analicen en mí, examinen si yo estoy mal delante de ustedes. Vuelvan a considerar mi justicia en esto. Si hay maldad o mentira en lo que yo digo, con mucha sinceridad, Job abre nuevamente su corazón delante de este hombre, de Elifaz, que también él le tenía mucha estima. En el fondo lo que dice, examinen bien mi vida, analicen bien lo que van a decir. Ustedes me conocen. ¿Piensan que estoy mintiendo? Eso es lo que dice Job. ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Luego el capítulo 7 continúa su defensa, no lo vamos a ver hoy. Pero con estas palabras quisiera que reflexionáramos también en algunos puntos. Con respecto al anhelar la muerte, existe una vida física terrenal y es muy breve. Y eso lo tenemos todo claro. La palabra enseña que hasta los 80 años, incluso el más fuerte, dice. Pero de ahí para allá todo es debilidad, flaqueza. Esta es nuestra vida terrenal. Pero también existe una vida espiritual y es eterna. En la vida terrenal nosotros ciertamente vamos a vivir muchas situaciones que, aunque sean difíciles, vamos a tener que aprender a afrontarlas. Y como decíamos al principio, si tenemos a Dios de nuestro lado, lo podemos hacer. En Él encontramos respuesta, en Él encontramos la solución a nuestras dificultades, en el buen sentir. Y son situaciones que debemos solucionar aquí en nuestra vida, aún viviendo, ¿no?, en nuestra existencia diaria. Y al pasar a la vida eterna, tener la tranquilidad que tenemos nuestra vida y nuestra conciencia limpias. ¿Por qué? Porque la dejamos en las manos de Dios. Antes, pasar a la vida eterna con nuestra conciencia limpia a través de Jesús, el que nos da la vida. Los amigos, también al pensar en esto de las amistades y de los consejos, los amigos también se equivocan. Son buenos amigos, sí, pero también se equivocan, porque las verdaderas amistades dicen la verdad, aunque duela, aunque duela, pero no condenan. O sea, el verdadero amigo no condena. Los verdaderos amigos apoyan, animan, levantan y dan buen consejo, como lo hacía Job. Job era un buen consejero y apoyaba y animaba. Eso esperó de sus amigos. Otra cosa importante es no enjuiciar a las personas solamente por lo que vemos o solo por lo que sea superficialmente. De hecho, en Mateo capítulo 7, del verso 1 al 5 adelante, el Señor mismo dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y continúa la palabra. Y por último, importante es tener una conciencia limpia ante Dios, que es el mejor argumento de defensa ante las acusaciones del enemigo. Tenemos un enemigo, que es el diablo, que siempre va a estar buscando de qué manera acusarnos, de qué manera acusarnos delante de Dios, buscando dónde me equivoco, en qué estoy débil, en qué estoy flaqueando. Por eso es importante tener una buena relación con Dios, tener una relación firme, basada en la oración, en la lectura de la palabra y en el congregarnos, que es importante. 3 puntos tan importantes, ¿no? Job no tenía a nadie, hasta sus amigos, hasta por ahí lo acompañaron, pero no tenía a nadie, solamente su fe. Importante, nosotros tenemos la oración, tenemos la palabra a nuestro alcance,
tenemos amigos en la congregación, tenemos cosas en común por las cuales nos ponemos en oración y nos unimos y nos apoyamos. Busquemos las buenas amistades también dentro del pueblo cristiano. Les invito a tener un momento de oración.